Para comenzar, definiré lo que es un gen. Dentro del núcleo de las células de los seres vivos, con excepción de la célula arquea y la bacteria, se encuentran unos organelos con forma de bastones conocidos con el nombre de cromosomas. Su nombre proviene de sus propiedades de tinción. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Algunas especies tienen pocos cromosomas, mientras que otras tienen muchos. Por ejemplo, el maíz tiene 10 pares, algunas mariposas tienen más de 200 pares y los seres humanos tenemos 23 pares. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico, o bien conocido como ADN. Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información particular conocidos como genes. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. El gen se puede definir como un trozo del ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas vitales. Para continuar, voy a explicar lo que es la replicación del ADN. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y dos grupos fosfato. Enganchando a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. Como está plantado aquí en el pizarrón, esta unión siempre se va a formar así, o sea, no va a cambiar. Y la secuencia de estas bases a lo largo de la cadena simple es lo que codifica las instrucciones para formar las proteínas y las moléculas del ARN. Para la replicación del ADN existen como una serie de pasos, los cuales a continuación los voy a explicar. El primero es la topoisomerasa. Estas son enzimas las cuales en el dibujo están representadas por esto, ¿no? La topoisomerasa. Estas tienen la función de actuar al inicio y al final de la replicación del ADN. Al inicio se utilizan para desenredar el ADN y al final para volverlo a enredar. Las topoisomerasas son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN, ya sea enredándolo para permitir que se almacene de manera más compacta o desenredándolo para que controle la síntesis de proteínas y para facilitar la replicación del mismo. Estas enzimas son necesarias debido a los inherentes problemas causados por la configuración estructural del ADN. La enzima girasa es una de las topoisomerasas del ADN que actúa durante el proceso de replicación del ADN, reduciendo la tensión molecular causada por el superenrollamiento. Estos producen cortes de una doble cadena y después son unidos por las ligasas. Se comporta como una molécula muy peligrosa. Esta es la que desenreda. Así que al inicio es la topoisomerasa girasa, la cual va a desenredar. Y el último paso, pues lo voy a decir de una vez, las enzimas ligasas son aquellas que aceleran la unión de dos moléculas a partir de la formación de enlaces covalentes acompañados por la hidrólisis del ATP. Como ya comenté, es la que vuelve a enredar todo de nuevo, como poniendo acá, ¿no?, el último paso, lo cual sería la topoisomerasa ligasa.
continuación existe pues el segundo paso, el cual entra la helicasa. Hace referencia a un grupo de enzimas del tipo proteicas, muy importantes para todos los organismos vivos. También son llamadas proteínas motoras. Estas se trasladan por el citoplasma celular, convirtiendo la energía química en un trabajo mecánico mediante la hidrólisis de ATP. Su función más importante es romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, permitiendo así su replicación. Es importante recalcar que las helicasas son prácticamente ubicadas, puesto que están presentes en virus, bacterias y organismos eucariotas. Estas helicasas, como ya comenté, son los que van a romper los puentes de hidrógeno. Así que, pues en esta imagen que acabo de realizar, la flechita esta que estoy poniendo aquí vendría siendo mi helicasa, la cual va a actuar rompiendo mis puentes de hidrógeno, perdón. El tercer paso entran las proteínas SSB, las cuales son estas tres que acabo de poner aquí. Estas proteínas SSB son una unión de ADN encargadas de estabilizar, proteger y mantener transitoriamente el ADN simple, banda que se obtiene de la separación del ADN. La información genética de un organismo se encuentra protegida y codificada en forma de ADN doble banda. Para que este puede ser traducido y replicado, es necesario que desenrolle y desempareje, y es un proceso donde participan las proteínas SSB. Estas proteínas se unen cooperativamente con otros monómeros diferentes que participan en la estabilización de su ADN y se encuentran tanto en las procariotas como eucariotas. Como ya les comenté, pues las proteínas SSB son las que van a evitar que la cadena se vuelva a unir. Y por último, el paso, por penúltimo, el ADN polimerasa es una enzima que se encarga de catalizar la polimerización de una nueva hebra de ADN durante la replicación de esta molécula. Su función principal es emparejar los trifosfatos con los que una cadena sirve de molde. También participa en la reparación del ADN, y esta enzima permite el emparejamiento correcto de las bases ADN de la cadena molde y la nueva, siguiendo el esquema adenina con timina, citosina con guanina. Y por último, el paso que les mencioné, el que es el primero y el último, es la topoisomerasa, en el cual al inicio es la girasa y al final la ligasa. Así se concluye lo que es la replicación del ADN, siguiendo este proceso. También cabe recalcar que en cada hélice está compuesta por 10 nucleótidos y que siempre se va a replicar de 5 a 3. No al revés, no de otra forma, de 5 a 3. Para finalizar, voy a hablar sobre el ARN. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. La forma en la que está constituido es por la unión de nucleótidos formados por una pentosa, la ribosa, una base nitrogenada, que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Como se pueden dar cuenta, la única diferencia es que cambian
el uracilo y lo unen con la adenina. El ácido ribonucleico utiliza ARN para una serie de tareas diferentes. Una de estas moléculas se les llama ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. El ARN mensajero, se le denomina así porque lleva el mensaje desde el ADN para la formación de proteínas. El ARN mensajero, simplificado como ARN y una M al final, minúscula, viaja desde el ADN hasta los ribosomas, un complejo riboproteico que lo traducirá en proteínas. Todos los ARN mensajeros, tanto eucariotas como procariotas, llevan una secuencia de su extremo 3 que evita su degradación temprana en el citoplasma. Esta secuencia suele ser polidenilación. En el extremo 3 del ARN mensajero suele haber una señal de reconocimiento y una secuencia que atrae la maquinaria para añadir la cola del ARN mensajero. Ahora el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es un tipo de ácido ribonucleico que cumple una función muy importante, la cual es la síntesis proteica, o también se le puede decir la síntesis de proteínas. Es aquel que transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para posteriormente ordenarlos a lo largo de la molécula de ARN mensajero. Estos aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis de proteínas. Cada tipo de ARN de transferencia se combina mediante uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. El ARN de transferencia, que contiene solo 80 nucleótidos, es una molécula relativamente pequeña comparada a la del ARN mensajero. Es una cadena plegada de nucleótidos que aparenta un cruce de carreteras. Y por último, el ARN ribosómico. Este es un tipo de cadena de base nitrogenada que normalmente, a pensar el ARN, se tiende a imaginarse como ARN mensajero, que es el que será traducido a proteínas. Sin embargo, en realidad, el ARN más abundante en las células, tanto eucariotas como procariotas, es el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Los ribosomas son grandes complejos de proteínas y ARN que se encarga de traducir el ARN mensajero a proteínas. Los ribosomas se encuentran principalmente en la membrana del retículo endoplasmático rugoso de las eucariotas y libres del citoplasma en las procariotas.